Había una vez un hombre llamado Alejandro, un empresario exitoso en la cima de su carrera. Era dueño de una próspera empresa de marketing que había construido desde cero. A sus 45 años, parecía tenerlo todo: poder, riqueza y una hermosa esposa, Carolina, con quien había compartido los últimos 15 años de su vida. Desde fuera, la vida de Alejandro parecía perfecta, una historia de éxito que cualquiera envidiaría. Sin embargo, detrás de esa fachada, se ocultaba un secreto oscuro y peligroso que pronto desataría consecuencias inesperadas. Carolina era una mujer elegante e inteligente, una combinación que la hacía destacar en cualquier lugar al que fuera. Había apoyado a Alejandro en cada paso de su carrera, sacrificando sus propios sueños para ayudarlo a alcanzar los suyos. Carolina había trabajado como abogada antes de casarse, pero tras el nacimiento de sus 2 hijos, decidió dedicarse por completo a su familia, asegurándose de que su hogar funcionara a la perfección. Aunque a veces echaba de menos la adrenalina de los tribunales, había aceptado su papel como esposa y madre, contenta de ver cómo su marido alcanzaba el éxito. Sin embargo, en los últimos años, Carolina había comenzado a notar un cambio en Alejandro. Él se había vuelto más distante, menos atento, y siempre parecía estar ocupado con el trabajo. Las noches que pasaba en la oficina se hicieron más frecuentes, y las excusas, más elaboradas. Carolina intentó ignorar las señales, diciéndose a sí misma que Alejandro simplemente estaba bajo mucha presión. Sin embargo, algo en su interior le decía que había más detrás de su comportamiento. La sospecha comenzó a crecer en Carolina cuando Alejandro olvidó su cumpleaños. Era la primera vez que algo así ocurría, y aunque él se disculpó profusamente, alegando que estaba abrumado con un importante proyecto en la empresa, Carolina no pudo evitar sentir que había algo más. Para alguien tan meticuloso y detallista como Alejandro, olvidar una fecha tan importante no era normal. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Carolina decidió que era hora de investigar un poco más. A partir de ese momento, Carolina comenzó a observar a Alejandro más de cerca. Notó los mensajes de texto que llegaban a su teléfono a todas horas, siempre de un número que él nunca le mencionaba. Las llamadas que tomaba en otra habitación y las visitas regulares de su secretaria, Lucía, una joven ambiciosa y atractiva que siempre había parecido demasiado cercana a su marido. Lucía había empezado como una asistente más, pero poco a poco había ganado la confianza de Alejandro hasta convertirse en su mano derecha. El rompecabezas comenzó a tomar forma en la mente de Carolina, y la verdad era más dolorosa de lo que había imaginado: Alejandro estaba teniendo una aventura con su secretaria. Carolina sintió que su mundo se desmoronaba. Los años de lealtad, el amor que había dado incondicionalmente, todo parecía haberse desvanecido en el aire, reemplazado por la traición. Sin embargo, Carolina no era una mujer que se dejara derrotar fácilmente. Era inteligente y calculadora, y en lugar de hundirse en la desesperación, decidió hacer algo al respecto. Si Alejandro pensaba que podía engañarla sin consecuencias, estaba muy equivocado. Durante las semanas siguientes, Carolina se dedicó a planificar su venganza meticulosamente. Sabía que una confrontación directa no le daría la satisfacción que buscaba. Quería que Alejandro sintiera el mismo dolor, la misma humillación que ella había experimentado. Y para ello, necesitaría ser tan astuta como despiadada. Lo primero que hizo fue contratar a un investigador privado para que recopilara pruebas contundentes de la infidelidad de Alejandro. Las fotos y grabaciones que obtuvo fueron desgarradoras, pero también proporcionaron a Carolina todo lo que necesitaba para su plan. Ahora, tenía en sus manos la evidencia que podría destruir la reputación de Alejandro, no solo en su matrimonio, sino también en su carrera profesional. Carolina se enfrentaba a una disyuntiva. Podía usar la evidencia para un divorcio rápido y vengativo, pero sabía que eso le daría a Alejandro la oportunidad de rehacer su vida con Lucía sin demasiadas consecuencias. No, lo que Carolina quería era algo mucho más profundo:
algo que asegurara que Alejandro comprendiera plenamente el costo de su traición. Primero, Carolina comenzó a hacer cambios en su apariencia. Sabía que para la sociedad y para Alejandro, la apariencia era crucial. Empezó a cuidar más de sí misma, y su transformación fue notoria. Amigos y conocidos empezaron a preguntarse si estaba enamorada de alguien más. Alejandro también notó el cambio, y aunque lo encontró intrigante, estaba demasiado involucrado en su relación con Lucía para prestar demasiada atención. Pensaba que Carolina simplemente estaba siguiendo alguna moda o tal vez intentando revitalizar su matrimonio, pero no podía estar más equivocado. Carolina también comenzó a socializar más. Retomó el contacto con viejos amigos y conocidos del mundo legal, e incluso comenzó a asistir a eventos de networking. Se convirtió en una figura visible y respetada en los círculos de la alta sociedad. Pronto, se corrió el rumor de que Carolina estaba considerando volver a trabajar, lo que generó una mezcla de curiosidad y admiración entre quienes la conocían. Pero su verdadera intención iba mucho más allá de eso. Mientras construía su red social, también estaba preparando el terreno para el golpe final. Una noche, mientras Alejandro estaba en una de sus reuniones nocturnas, Carolina decidió hacerle una visita sorpresa a la oficina. Llevaba una botella de vino y un vestido que sabía que él adoraba, simulando querer pasar un rato romántico con su marido. Cuando llegó, encontró la oficina vacía, pero las luces de la sala de conferencias estaban encendidas. Carolina caminó en silencio por el pasillo, asegurándose de que sus tacones no hicieran ruido sobre el mármol, y al asomarse por la puerta entreabierta, vio lo que había sospechado: Alejandro y Lucía estaban juntos, en una escena que confirmaba todas sus peores pesadillas. Carolina sintió una oleada de emociones recorriéndola, pero en lugar de entrar en la sala y confrontarlos, decidió no hacer nada. Simplemente dio media vuelta y se fue, sabiendo que la venganza sería mucho más dulce si esperaba el momento adecuado. Sabía que la paciencia era una virtud y que su momento llegaría pronto. En los días siguientes, Carolina comenzó a ejecutar su plan. Lo primero que hizo fue organizar una gran fiesta en su casa, invitando a todos los socios y empleados de la empresa de Alejandro. Era una ocasión perfecta para celebrar un supuesto contrato millonario que la empresa había firmado recientemente, y Alejandro, sin sospechar nada, aceptó encantado. Carolina sabía que su marido adoraba ser el centro de atención, y que no sospecharía de nada hasta que fuera demasiado tarde. Carolina también empezó a hacer cambios sutiles en la empresa. Aunque no estaba involucrada directamente en el negocio, tenía acceso a suficiente información para ser peligrosa. Empezó a hacer llamadas anónimas a algunos de los clientes más importantes, insinuando que había problemas en la dirección de la empresa. Algunas de esas llamadas llevaron a cancelaciones de contratos importantes, y aunque Alejandro estaba preocupado, no logró conectar los puntos. Carolina también empezó a mover discretamente fondos de las cuentas personales y conjuntas a cuentas que Alejandro desconocía. Preparaba su salida con una precisión calculada, asegurándose de que cuando el momento llegara, Alejandro no tuviera ningún recurso al que aferrarse. La noche de la fiesta, la casa estaba llena de gente, el ambiente era de alegría y celebración. Alejandro estaba en su elemento, rodeado de admiradores y colegas, disfrutando de la atención y elogiando su éxito. Carolina, por su parte, se movía entre los invitados, sonriendo y charlando como si todo estuviera bien. Pero en su interior, sentía una mezcla de anticipación y una pizca de tristeza por lo que estaba a punto de hacer. Cuando la fiesta estaba en su apogeo, Carolina pidió la atención de todos los presentes. Subió al escenario improvisado en el salón y, con una copa de champán en la mano, comenzó a hablar. Sus palabras eran dulces, llenas de elogios hacia su marido, agradeciéndole por todos los años de amor y dedicación. Alejandro, sonriendo complacido, no sospechaba lo que estaba por venir. Y ahora, dijo Carolina con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, quiero compartir con todos ustedes algo muy especial,
algo que muestra la verdadera esencia de nuestro amor y compromiso. En ese momento, las luces se atenuaron y una gran pantalla se encendió detrás de ella. Las imágenes que aparecieron en la pantalla dejaron a todos los presentes en shock. Eran las fotos y videos que el investigador privado había tomado de Alejandro y Lucía, en situaciones que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por los jadeos de sorpresa y las murmuraciones que comenzaron a surgir entre los invitados. Alejandro se quedó paralizado, con el rostro completamente pálido, incapaz de reaccionar mientras veía cómo su vida perfecta se desmoronaba ante sus ojos. A medida que pasaban los meses después de la fiesta de la revelación, Carolina comenzó a asentarse en su nueva vida con un vigor renovado. Su empresa de diseño gráfico no solo prosperaba, sino que también se convertía en un referente en el mundo del marketing creativo. Carolina se rodeó de un equipo talentoso, personas que compartían su visión y pasión por el trabajo. El éxito de su negocio fue un recordatorio constante de que había tomado las decisiones correctas, no solo para ella misma, sino también para sus hijos. Los niños, que en ese momento tenían 13 y 15 años, eran la fuente de mayor alegría para Carolina. La separación y el proceso de divorcio habían sido duros para ellos, pero Carolina se aseguró de mantener una relación abierta y honesta con ellos. Les explicó la situación de manera apropiada para su edad y trató de garantizarles un entorno estable y amoroso. Aunque los niños extrañaban a su padre, Carolina les ofreció todo el amor y apoyo que necesitaban para superar el dolor de la separación. Mientras Carolina avanzaba en su vida, Alejandro enfrentaba una existencia marcada por la pérdida y el arrepentimiento. Su carrera empresarial había llegado a un punto crítico y el desprecio público era palpable. Con el tiempo, la empresa que una vez lideró con orgullo se declaró en quiebra y Alejandro se vio obligado a vender incluso los activos más valiosos que había acumulado durante su carrera. La presión financiera y el estrés hicieron que su salud se resintiera, llevándolo a buscar ayuda médica por primera vez en años. Alejandro vivía en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, un lugar que contrastaba drásticamente con el lujoso hogar que había compartido con Carolina. A menudo, se encontraba revisando viejas fotos y recuerdos, añorando los días de gloria que ahora parecían tan lejanos. Sus intentos por reconstruir su carrera fueron en vano. El estigma asociado a su nombre y el escándalo continuaron persiguiéndolo, dificultando incluso las oportunidades más básicas de empleo. En su desesperación, Alejandro comenzó a hacer conexiones con antiguos colegas, intentando recuperar algo de su antigua red de contactos. Sin embargo, el daño a su reputación era profundo. Su relación con Lucía, que al principio había parecido una fuente de consuelo, se desmoronó rápidamente. Lucía, enfrentando la misma presión y la caída en desgracia, decidió distanciarse, alegando que la relación ya no tenía futuro. Alejandro se quedó solo, enfrentando las repercusiones de sus decisiones con una amargura creciente. Carolina, por su parte, seguía adelante con sus proyectos. Con la estabilidad de su negocio, comenzó a explorar formas de devolver a la comunidad. Participó en varias organizaciones benéficas y empezó a ofrecer mentorías a mujeres emprendedoras que, como ella, habían enfrentado desafíos significativos. Su nuevo rol como mentora le permitió compartir sus experiencias y ayudar a otras mujeres a encontrar su camino hacia el éxito y la realización personal. En uno de estos eventos benéficos, Carolina conoció a Carlos, un exitoso inversor y filántropo. Carlos era un hombre carismático y atento, que también tenía una historia de superación personal. Se sintió atraído por la fortaleza y la determinación de Carolina y comenzaron a forjar una amistad que, con el tiempo, se transformó en algo más profundo. Carlos apoyó los esfuerzos de Carolina tanto en lo personal como en lo profesional, y la pareja encontró en el otro un compañero que valoraba la honestidad y el respeto. Alejandro, mientras tanto, enfrentaba su propio proceso de transformación personal.
La situación desesperada lo llevó a buscar ayuda profesional para lidiar con el estrés y la depresión. Durante sus sesiones de terapia, empezó a confrontar la profundidad de sus errores y las decisiones que lo llevaron a ese punto. Aunque al principio fue reacio a aceptar la responsabilidad, con el tiempo Alejandro comenzó a comprender el impacto de sus acciones y a trabajar en su propia rehabilitación emocional. Un día, mientras Alejandro revisaba anuncios de empleo en un café local, se encontró con un viejo amigo de la universidad, Fernando, que ahora trabajaba en una pequeña empresa de consultoría. Fernando había oído hablar del escándalo y del colapso de la empresa de Alejandro, pero su preocupación y compasión superaron el juicio. Ofreció a Alejandro una oportunidad para trabajar en su empresa, empezando desde abajo y demostrando su capacidad para cambiar. Alejandro aceptó la oferta con gratitud y empezó a reconstruir su carrera desde cero. La humildad y el trabajo duro se convirtieron en sus compañeros constantes, y aunque la vida no era fácil, Alejandro empezó a encontrar satisfacción en las pequeñas victorias. El trabajo en la empresa de Fernando le proporcionó un sentido de propósito y una oportunidad para redimirse, aunque las cicatrices de su pasado nunca se borraron completamente. En un giro inesperado del destino, Carolina y Alejandro se encontraron en una reunión de negocios en la que ambos estaban invitados a ofrecer conferencias sobre sus experiencias y lecciones aprendidas. La invitación había sido extendida por una organización que promovía el empoderamiento y la reconciliación, y el evento reunió a líderes empresariales y comunitarios. Carolina aceptó la invitación con la intención de compartir su viaje de superación, mientras que Alejandro vio en ello una oportunidad para mostrar su propio proceso de cambio. El día del evento, el ambiente estaba cargado de expectación. Carolina, con su elegancia y confianza, ofreció una charla inspiradora sobre la importancia de la resiliencia y el empoderamiento personal. Su historia de traición y venganza se convirtió en una lección sobre el poder de la verdad y la capacidad de superar las adversidades. Alejandro, por otro lado, habló sobre el arrepentimiento, la humildad y el proceso de reconstrucción personal. Aunque su presentación fue más modesta, su sinceridad y su disposición a enfrentar sus errores resonaron con la audiencia. Después de las charlas, Carolina y Alejandro se encontraron en el vestíbulo, rodeados de asistentes que querían intercambiar opiniones y felicitar a los ponentes. Fue un encuentro tenso pero civilizado. Carolina, al ver a Alejandro, sintió una mezcla de emociones, alivio, tristeza y una sensación de cierre. Alejandro, por su parte, se dio cuenta de cuánto había cambiado Carolina y de la fuerza que había encontrado en sí misma. Gracias por la oportunidad de hablar aquí, dijo Alejandro, su voz temblando ligeramente. Y por darme la oportunidad de ver cuánto he cambiado. Carolina lo miró con una expresión que combinaba comprensión y amargura. El cambio es lo más difícil, pero también lo más necesario. Espero que encuentres lo que buscas, Alejandro. La conversación fue breve pero significativa. Carolina se despidió de Alejandro con un apretón de manos y un saludo respetuoso, dejando claro que aunque el pasado había sido doloroso, había llegado el momento de seguir adelante con dignidad y respeto. Los meses siguieron su curso, y Carolina y Alejandro continuaron sus vidas por separado. Carolina, fortalecida y realizada, encontró en Carlos un compañero que compartía sus valores y sueños. La relación con Carlos creció, y eventualmente, Carolina encontró el amor y la estabilidad que siempre había anhelado. Alejandro, mientras tanto, siguió trabajando en la empresa de Fernando, lentamente reconstruyendo su reputación y su vida. Aunque las heridas del pasado nunca desaparecieron completamente, Alejandro comenzó a encontrar satisfacción en su nuevo camino, con una perspectiva más madura y un mayor aprecio por los valores de integridad y respeto. La historia de Carolina y Alejandro, con sus giros inesperados y lecciones profundas, es un testimonio de la complejidad de las relaciones humanas y el impacto de nuestras decisiones. A través del dolor, la traición y la redención, ambos aprendieron que la vida, aunque a menudo impredecible y desafiante,
siempre ofrece oportunidades para el crecimiento y el cambio. Mientras Carolina y Alejandro siguieron adelante con sus vidas, dejaron atrás un pasado lleno de lecciones y miraron hacia un futuro lleno de posibilidades. En última instancia, Carolina y Alejandro encontraron en sus respectivas trayectorias un entendimiento profundo de sí mismos y una mayor apreciación por los valores que realmente importan. Y así, la vida continuó para ambos, cada uno con su propia historia de superación y un futuro lleno de nuevas esperanzas y desafíos. Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia. Tu tiempo es valioso, y nos alegra haber podido compartir este relato contigo. Si disfrutaste de esta historia y quieres escuchar más relatos fascinantes y conmovedores, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo video y ser parte de nuestra comunidad. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido especial. Hasta la próxima, y gracias por estar aquí.